sustancia no sea de alta frecuencia su consumo. Siguiente. Entonces, uno dice, ¿cómo encaro yo este tema? Bueno, la anamnesis tiene que ser siempre en una de privacidad, ¿sí? Porque si uno es un consultorio sumamente donde todos los que están afuera escuchan, el paciente no va a charlar. Siempre tiene que ser dirigida, uno tiene que preguntar lo que uno quiere saber con el adolescente, ¿sí? ¿Qué haces cuando salís? ¿Tomás? ¿Qué tomás? Concreto, porque si no el paciente, y más el adolescente, no contesta lo que no se le pregunta. Tiene que ser coloquial para que el paciente se sienta cómodo, tiene que ser empática la entrevista, uno tiene que estar ávido de escuchar, tiene que decir, no tiene que ser activa, hay que respetar los tiempos del paciente, y la escucha activa es clave en esta entrevista. ¿Por qué? Porque el paciente darse cuenta de que uno percibe lo que le pasa, que uno lea lo que el paciente tiene para decir, ¿sí? Entonces, en general lo que se ve que cuando uno cada vez que habla con el paciente repite alguna cosa o remarca los puntos importantes del que dijo, al paciente lo hace sentirse mejor. Si el profesional lo está escuchando y que es competente porque entiende lo que le dice, ¿sí? Da mejor pronóstico respecto a la enfermedad y mejor pronóstico para uno como la respuesta de esta anamnesis hace que el paciente para nosotros sea cómodo y uno se sienta mejor y el paciente también. ¿Y uno qué pregunta en estas cosas? ¿Tomás? ¿Qué tomás? ¿Con qué frecuencia? ¿Tomás todos los fines, todos los días? ¿Tenés idea lo que tomás, la cantidad que tomás? Uno tiene que trabajar con los chicos que el alcohol que se toma, me tomo una jarra y la vamos repartiendo entre todos, porque ninguno registra el volumen de alcohol que toma. ¿Sí? Cuando consumís, ¿estás solo? ¿Estás acompañado? Cuando consumen en soledad, es para preocuparse. ¿Sabes qué te pasa? ¿Alguna vez te has angustiado por no tomar? ¿Te necesitaste necesidad de consumo? ¿Alguna vez trataste de dejar? ¿Fumás más? ¿Con qué frecuencia? ¿Alguna vez algún amigo te dijo, estás fisura, para un poco? ¿O alguien registró está pegando mal? ¿Alguien te dijo que te estás pasando cuando consumes? ¿Alguna vez registraste tener algún consumo? ¿Alguna vez te pegó mal? Estas cosas son importantes porque tienen que ver con el autorregistro de lo que están haciendo, cómo les está llegando al cuerpo la sustancia, ¿sí? Y el grupo de pares, tenés amigos, tú también consumen, tu pareja consume, y eso nos va a dar a nosotros el se mueve y con qué trabajar a la hora de realizar reducción de daños. Siguiente. Y entonces uno dice, bueno, ¿dónde consumís? ¿En las fiestas electrónicas, en el UPD, en estos escenarios que habíamos charlado antes? ¿Y qué consumís? Cocaína, alcohol, psicofármacos, cannabis, nuevas drogas. ¿Por qué es importante averiguar esto? Porque está circulando en el ambiente. Entonces, si va a electrónica, si toma pastillas o sustancias de las fiestas electrónicas, bueno, estas drogas pegan de esta manera, hay que evaluar tales horas, ¿sí? Si el paciente dice que consume, por ejemplo, un estimulante, y al paciente lo sé, hay que pensarlo, porque en general esto, cuando el efecto, el que tiene realmente la sustancia, uno tiene que pensar en alguna patología de base asociada, por ejemplo, patología dual. ¿Sí? Por ejemplo, los chicos con consumo de drogas sintéticas y de cocaína, que generan sedación, que uno dice, nunca se me hubiera ocurrido, la psicosis y los trastornos de disatez en general tienen este efecto de un estimulante. Y hay algunas formas no habituales de consumo, la pepa o el LSD en el ojo, utilizar el alcohol, o esnifar chocolate, o hacer de cannabis. Bueno, este tipo de situaciones dan situaciones clínicas un poquito más complejas. Realmente el consumidor por vía digestiva de cannabis, como no le pega rápido, se da media torta, y el efecto adverso post al viaje
dura más horas que haber fumado cannabis, ¿sí? Siguiente. Y las sustancias que más, digamos, dentro de las sustancias, en todas las encuestas del 2010-2018, la sustancia más consumida en la adolescencia es el alcohol a la cabeza, asociado también a las bebidas energizantes. En tercer lugar está en cuarto el cannabis. Y la forma de consumo es a través del atracón, ¿sí? Que es estarse en la previa o previar y tomarse todo el alcohol que hay en la casa para llegar entonados al evento. Esto hace que llegue a una alcoholemia elevada en muy poco de tiempo y se pone en riesgo el paciente con varias que lo pueden complicar. Y entonces el atraco ocurre en los eventos de la previa, pero últimamente lo que uno ve, este atracón de sustancia, no solamente pasa con esto, sino todo. Porque uno le pregunta, ¿vas a las fiestas electrónicas? Sí. ¿Cuántas te tomaste? ¿4 o 5? Es el atracón por la necesidad de la inmediatez y de que la ansia pegue en el momento y rápido y todo ya, a los cuadros clínicos de intoxicación sean más graves. Sigamos. Otra de las cosas, antes esto me lo comentó, fui a dar una charla a un colegio, preparando el viaje a Bariloche, y aparecen las gominolas, ¿no? Que son los ositos yumi o la gomita que ustedes quieran, bebidas en alcohol, ¿sí? Esto tiene varias cosas. En primer lugar, acuérdense, el alcohol fermenta, surge de la fermentación de las frutas, azúcar, con lo cual si uno a una bebida alcohólica que fermenta le agrega más azúcar, la absorción aumente, ¿sí? Y sigue fermentando el azúcar. Por eso en su momento, cuando la gente decía, uy, tomé la frutita es lo que pega. Bueno, esto vendría a funcionar más o menos de la manera, con lo cual, y aparte no se percibe el gusto del alcohol. Entonces, en las edades más tempranas, el movimiento al alcohol es a través de este tipo de gominolas, o de las gelatinas, o de los tragos como el daiquiri, con jugos de fruta, abundantes, para no percibir la sensación de quemazón del alcohol. Siguiente. Los hábitos de consumo actualmente son excesivos y vinculados al abuso más que a la adicción. Y en general es el policonsumo el patuente. ¿Por qué? Porque toman alcohol, se fuman un pucho, porro, toman alguna pastilla o le ponen energizante, ya con 3 o 4 sustancias en una sola noche. Y los ámbitos son variados. Entonces, donde pinte, circula, hay que ir a algún lugar para consumir, ¿no? ¿Me escuchan bien? ¿Vamos bien? Sí, yo. Perfecto. Y Marta, debe haber algún micrófono prendido, ahora lo silencia Dora para escucharte mejor, pero vamos muy bien. Perfecto. Entonces son variados. De hecho, a mí me han llamado de escuelas porque en la hora de gimnasia brownies con marihuana, ¿no? Que uno se pregunta, ¿qué está pasando en esta instancia en que no se les ocurre mejor idea comerse un brownie de cannabis en el medio del colegio? Las sustancias más consumidas, hemos charlado, son el alcohol, las bebidas energizantes, tabaco y marihuana, y todas en general vienen en combo, ¿sí? Están los combos de la previa, donde aparecen la caramelos, algún falgos o paracetamol, y también alguna pastilla, como que el combo viene como ya instaurado en el ámbito. Siguiente. Dentro de las formas raras aparece el eyeballing, que uno dice, ¿a quién se ocurrir? Bueno, se les ocurre, no son las mayorías, pero estas cosas pasan y uno lo que encuentra es que el paciente tiene una úlcera de córnea tamaña con sensación y descamación del epitelio, y esto puede llevar a ceguera por presentación patológica del ojo. Estos pacientes, los pacientes que tienen LCD en el ojo también, hay que poder pensarlos
cuando ven el ojo muy inflamado, incluso cuando el efecto, de ejemplo, el uso de un psicoactivo se sostiene en el tiempo, consumió LSD o 25-NBOME o algún, hay que revisar el ojo, porque a veces queda la sustancia, si uno no lava el ojo, se sigue absorbiendo. Sí. El oxilloto vaportini es la inhalación, tienen, como verán, unas ideas hermosas. Acá usan más el vaportini, que es la vaporización del alcohol, en Europa, y entonces está Oxillot, y ya hay una empresa que lo vaporiza. Lo importante de esto es que la neumonitis química, que es interesante, y los pacientes, ¿por qué la consumen? Me pega más rápido. Sí, no tiene primer paso hepático, la superficie pulmonar es amplia, pero el cuadro respiratorio grave, los pulmones para trasplante cuestan, ¿no? Sí. Y sí, como charlábamos, las combinaciones peligrosas, ¿no? En estas asociaciones complejas. En general, el 70% de los energizantes lo hacen asociado a alcohol, el éxtasis también, los tranquilizantes también, la famosa jarra loca, el bajón por la cocaína en general lo asocian con alcohol, y cualquiera que es estimulante asociada a un depresor, cuadros clínicos graves, desde arritmias. La cocaína provoca un metabolito que se llama coquetileno, que es mucho deteriorante, aumenta 10 veces la toxicidad de la cocaína y genera alteraciones en el sistema nervioso a nivel miocárdico. La asociación al benzodiazepinas, por ejemplo, si tu viejo, si, digamos, le pongo pastillita ropi adentro de la jarra y circula, lo sé es que son 2 depresores con el paciente excita y después entra en un profundo depresión del cerebro. Entonces estas cosas y estas asociaciones hay que poder charlar, no mezcles, tomás, no mezcles, nunca mezcles energizantes con alcohol porque tenés más riesgos de arritmia, como con el éxtasis, que aparte te deshidratás y te rompe más la fibra muscular. Hay que estas cosas charlarlas con los pacientes en el consultorio. Siguiente. ¿Y qué complicaciones por esto del atracón? Bueno, la afectación de la maduración cerebral, hay disposición a progresar a la adicción en el consumo del alcohol y de cualquiera de estas sustancias. En menores de 14 años aumenta 5 veces la edad de tener dependencia alcohólica. Problemas de seguridad, yo tengo un paciente que se llevó puesto el colectivo él con la bici 3 veces, ¿sí? Hay enlentecimiento de los reflejos, con lo cual, y modificación del ascenso de percepción, con lo cual los accidentes son cada vez con más frecuencia. Con respecto al consumo de cannabis, en Colorado aumentó desde la legalización y el consumo libre de cannabis, aumentaron un montón los accidentes de tránsito asociados a cannabis, antes eran asociados a alcohol. Mayor presencia de situaciones de agravio y o violencia, y entonces aparecen las relaciones sexuales no consensuadas, las prácticas de riesgo, ¿sí? Y los episodios de blackout, donde tienen momentos en que no saben qué es lo que es de la noche y aparecen episodios de abuso y de robo graves, y las cardíacas, que en general se asocian a lo que se llama Holygate Syndrome, que es el corazón post-fiesta, ¿no? Siguiente. Y entonces uno se pregunta, cuando un paciente indicado por alcohol, que dicen que pase la mona en la casa, y la verdad no está bueno porque el paciente por dentro puede estar en coma, con hipotermia, bradicardia, hipotensión, hipoglucemia y una arritmia acá. Entonces, estos cuadros no hay que minimizar, hay que pensar si el chico está con intoxicación alcohólica y está con vómito terrible, hacerle un ionograma, acercarlo al centro de salud, ponerle un suero, corregirlo en medio interno, hacer la tirita de electro y no son complicaciones graves. Y muchas veces, cuando uno decide llevarlos a la guardia, lo que tiene de bueno es una manera de que el paciente tenga contacto con lo que hizo. ¿Por qué? Porque ahí registra que su salud no estuvo tan bueno como él considera que estuvo. Porque cuando uno le pregunta, ¿vos te acordás que tuviste en el... Ay, no me acuerdo de nada. Bueno, estas cosas están buenas para poder trabajarlas. ¿Y por qué prefieren los
otras maneras, bueno, primero, en general las gominolas y la vaporización y el ojo y todo lo demás, piensan que no les va a dar alta la alcoholemia. Que si soplan la pipeta, no les va a dar elevada. Lo cierto es que la pipeta que te toma la policía es el alcohol en el aire expirado, no es porque vos tenés aliento etílico. Otra consideran es que evitan el aliento etílico. En realidad, como lesiones por piel y por todos lados, el olor cuando ingresa un paciente con intoxicación etílica se percibe por todos lados. Buscan estar intoxicados en vida, es verdad, y tienen efectos adversos más graves. Y encima consideran que como si un aerosol tiene 4 veces el efecto de por vía digestiva, la verdad es que no ahorran nada porque conseguir pulmones y riñones es medio complejo. Entonces hay que poder charlar con que estos son todos mitos que no es menos y que la verdad es que se ponen en riesgo de vida cada vez más frecuente. Que se siente, obviamente se corrige el medio interno, por eso les decía que es interesante darlo a la guardia, ¿no? Para poder hacer la tirita de electro y ver si aparece alguna de las y corregir el medio interno de este paciente en forma inmediata, porque las hipoglucemias son bastante marcadas y en deterioro del sensorio que el paciente tiene. Y muchas veces, cuando uno corrige todo, el paciente sigue con trastorno de conciencia, hay que controlar la temperatura porque hacen una hipotermia interesante. Siguiente. Bebidas energizantes. Energizantes no tienen nada porque energía no aportan, que son bebidas carbonatadas donde se asocian mucho a sus estimulantes, como la taurina, las vitaminas, la café, los extractos. El extracto de guaraná tiene guaranina, cafeína, teofilina y teobromina, con lo cual las concentraciones de cafeína que se van alcanzando con todas las mezclas son altas, ¿sí? Con lo cual esto puede dar temblores, taquicardia, ¿sí? Sensación de angustia, y lo complicado de estas es que se alcohol en el 70% de los que la consumen. Las bebidas son las que arrancan los chicos más chicos, los nenes alrededor de los 11, 12 años, cuando a secundaria lo que buscan un psicoactivo y lo que piden como psicoactivo son las bebidas mal llamadas energizantes. Entonces, eso lo tienen que trabajar los padres. No está bueno darle a un pibe a que tome todo o a que tome como si estuviera en un boliche una de estas bebidas. Evidentemente, si ustedes miran la fotito de abajo, cada vez está más apuntado a esta franja etaria, pese a que dice que queda para 18, ¿sí? Menores de 18 años. Lo que uno encuentra en estos pacientes es taquiarritmias, extrasístole, vasoconstricción cerebral, disminuye venos, aumenta el índice diurético, y ojo en los epilépticos, y ojo en los pacientes con trastorno de ansiedad generalizado, porque empeora la actividad. Sigue. Y acá vemos como qué pasa, está bueno para trabajarlo con los chicos. En los primeros 10 minutos la frecuencia cardíaca y la presión, a los 15 minutos el estado de la alerta, a los 30 minutos se absorbe, es el pico de absorción de azúcar, entonces sigue el subidón, a partir de la hora empieza el decaimiento y la eliminación de la cafeína. Y entre las 12 y las 24 horas, en los pacientes consumidores aparecen los síndromes de abstinencia de la cafeína, ¿no? A pensarlo, porque a veces este paciente toma estas bebidas más chocolate, café con leche, más Coca-Cola, la cantidad de cafeína diaria que toman es a la de un cafeinista, que son más de 6 tazas de café, ¿sí? De pocillos. Y la tolerancia a estos efectos entre los 7 y los 12 días de ingerir las energizantes, con lo cual ya no les pega igual, entonces se van las cantidades. Siguiente. Una de las situaciones que entró en auge en estos últimos años es el uso del cigarrillo electrónico. ¿Y por qué en pediatría? Y por qué es lo que les da glamour. Los chicos empiezan compran esto, te pone en un lugar no es o no es a través de la marca del vapor que tiene. Y tienen los
líquidos para vapear con gustitos a frutita, entonces quedan como elegantes y top y cancheros y la palabra que le quieran poner, cool, adelante de los demás. Lo cierto es, esto no funciona, es inocuo, aumenta la resistencia pulmonar, el asmático esto tampoco funciona, y es la primer causa de inicio en el consumo de tabaco de los derivados del tabaco, ponen nicotina y derivados de tabaco en este tipo de adminículos, cual no está bueno como para chiche de adolescente. Y esto está trayendo complicaciones, y particularmente los que están asociadas al acetato de vitamina E, que es uno de los componentes que se encontraron, donde esto dio una neumonía grave. Pasa a la siguiente. Entonces, esto lo que uno está encontrando, bueno, como les decía, es la forma esta de acceso a la nicotina cada vez más frecuente, los vapores en líquidos que vayas a ver los contenidos, y más en Argentina que son ilegales, con lo cual hacen, por YouTube aprenden a hacer aceites con cosas, y vayas a ver qué es lo que contienen, tienen carcinógenos, con lo cual, con respecto al vínculo con el cigarrillo, esta cuestión de pensar que tiene menos complicaciones con el tabaco, se va desmitificando más, ¿sí? Y siguiente. Los efectos adversos que uno ve son bastante parecidos a los de la irritación de la boca y la garganta, tos seca, sensación de mareo, náuseas, la neumonía lipoidea en general asociado a los aceites que se le ponen. Cuando una madre fuma, un papá fuma este tipo vapea, vapea nicotina, en los hijos se ve en nivel de cotinina, que es el metabolito de la nicotina en el cuerpo, se ve en los fumadores pasivos, con lo cual no estaría funcionando como método para no contaminar el ambiente. Fallo cardíaco, quemaduras, han explotado todos, hay nenes que se han accidentado tomándose ahogado cartucho de esto o el contenido de los cartuchos, con lo cual no es sino, se sabe bastante poco de los ingredientes de la mayoría de los aceites que se encuentra, ¿sí? Y obviamente que al contener nicotina, contraindicado en embarazo y la lactancia, con lo cual en esta el ciclo electrónico muy, muy útil no nos estaría siendo, ¿sí? Como estamos entonces dentro de las primeras sustancias, ya hablamos de energizantes, hablamos de alcohol, de nicotina, y la marihuana, la vedeta actual verde ecológica natural de la madre tierra. Lo cierto es que tiene un efecto psicoactivo, donde aparecen capas, una de aturdimiento, una de colocón, después una más colgado, y el bajón donde aparecen los picos de hiperorec, ¿sí? Hay que poder hacer una buena diferenciación entre lo que es el cannabis de grado médico, que no tiene que ver con el marihuana, ¿no? Porque tampoco es ni siquiera la misma vía de administración, lo cual hay que poder separar, ¿no? El que quiere fumar porque le gusta porro y está muy bien, cada cual como adulto hace lo que le parece, pero eso no tiene nada que ver con el uso del cannabis de grado médico, que es por otra vía y tiene otros efectos. ¿Y qué es lo que encontramos en los pacientes con este? Bueno, trastornos de memoria y concentración, alteración de la alerta, disminuye, es inmunomodulador e inmunosupresor, con lo cual predispone mayores enfermedades, infección, da insuficiencia cardíaca y taquicardia, claramente vinculado a las concentraciones elevadas, y esto con las nuevas variedades de las plantas. Enlentece el tiempo, con lo cual a la hora de andar en pública manejando algo, suelen tener mayor predisposición a accidentes, da deterioro de la capacidad sexual y reproductiva a largo, y los bebés tienen complicaciones como bajo peso, y en realidad uno ve también, más que malformaciones, es trastorno en el desarrollo neurocognitivo posterior del hijo de quien con cannabis, ¿no? Siguiente. Y las recetas de María están a la orden del día. Yo ya
pero particularmente en Boys estuvo toda una movida de recetas de brownies, tuvimos unas temporadas de los brownies, donde, bueno, pasaron estas intoxicaciones graves. La gente piensa que tendría que pegarle igual que el porro, entre los 2 y los 5, y esto empieza a actuar entre los 30 minutos y las 3 horas, con lo cual hacen descalabros con las cantidades que a la hora de la preparación, también los volúmenes que ponen son diferentes y traen cuadros de náuseas, vómitos, taquicardias. Siguiente. Actualmente empiezan a aparecer unas, lo que se llaman que son, las venden como especies, que como si fueran unas especies que no tienen, tienen marihuana, pero que en realidad pegan igual. Cierto es que cuando se estudian estas especies, se ve que tienen un montón de plantas que no son cannabinoides, pero sí aparecen cannabinoides sintéticos adentro de estos. Otros de intoxicación con estas sustancias suelen ser bastante más graves. ¿Por qué? Porque estos cannabinoides son mucho más potentes que incluso el THC. Y las vías de administración son fumadas, inciensos mezclados con la marihuana en forma de tecitos o como al que se le ocurra, ¿no? Porque en la variedad está el gusto. Siguiente. Y el mecanismo a través del que actúan es obviamente por el CB1, CB2, que son los receptores del sistema endocannabinoide que tenemos todos. Hay otros receptores más, actualmente está el CB3 dando vueltas, tiene una distribución por todo el organismo, lo cual los efectos son sistémicos, ¿no? Entonces aparece excitación psicomotriz, hipertensión, pueden aparecer cuadros de isquemia miocárdica, modifican la liberación de acetilcolina, entonces aparece efecto anticolinérgico con taquicardia, hipertensión, y entonces el cuadro clínico desorienta bastante, y aparecen cuadros de hipocalemia, hiperemesis, es una de las causas más frecuentes de hiperemesis últimamente al ingreso a guardia, y el tratamiento no tiene antídoto, así que el tratamiento es dar al paciente y corregirle todos los déficits que el paciente tiene, ¿sí? Entonces, en estas intoxicaciones el paciente puede estar más agresivo, tembloroso, cuadro alucinatorio, con riesgo de movilidad, con lo cual, por más que sea una, entre comillas, sean especias, ¿no? No son para nada inocuas. Entonces, por cannabis, sea cuales fueran sus formas, uno puede tener intoxicaciones leves y moderadas y graves. En las leves, ansiedad, confusión, hipotensión ortostática, y en las graves, hiperemesis es lo que más estamos viendo últimamente, cardíacas y dolor precordial es otra de las que uno encuentra, e hipoglucemia, hipocalemia también. Siguiente. Entonces, se siente si uno tiene una ingesta, y esto, ¿saben qué? Lo tienen que poder pensar también, más allá del adolescente, en los pacientes pediátricos, porque acuérdense que todo paciente, todo lo que los pacientes chiquitos se intoxican con lo que hay en casa, y últimamente en casa hay un montón de psicoactivos, porque la gente necesita encontrarse con la madre tierra o con los dioses, o está muy nerviosa, o está muy caída, y todas este tipo de sustancias que están en el hogar, los nenes en las intoxicaciones accidentales llevan todas puestas. Entonces lo tienen que poder pensar como diagnósticos en los cuadros que vean por guardia, ¿no? Siguiente. Y uno dice, ¿qué pasó con la pandemia, no? Y como para actualizarnos un poco, pandemia, hubieron como realidades diversas. En general, los consumidores esporádicos, como no tenían por dónde salir, y estaban más a nivel familiar, bajaron un poco el consumo. Sin embargo, otros se empezaron a juntar por internet, y como desde ya el primer día que estuvo disponible es el de sustancias psicoactivas, con lo cual aumentaron un poco también. Y lo que sí se ve es que las sustancias que aumentaron más son el alcohol, los medicamentos no recetados que hay en la casa, y las 3 sustancias más utilizadas en la pandemia. Siguiente. Y en general uno pensaba que, bueno, el confinamiento iba a mantener la abstinencia,
¿no? Porque ya que más en el adolescente que en el adulto, porque el adulto, bueno, se podía mover un poco más. No pueden comprar, no pueden salir, no con nadie. Sin embargo, lo que pasó, es que los medios de comunicación empezaron a aumentar el consumo de lo que venga. Yo no sé si ustedes vieron la tele, yo los primeros 15 días de la pandemia tuve contacto con un COVID, así que me 15 días en casa, y en todos los programas de la mañana me decían que me tomara un vino, o que me tomase panes, o que llamaban a invitados a tomar alguna sustancia que alguno lo relajara o lo sedara. Y esto, esta oferta televisiva fue generando, ¿no? Curiosidad, varios. Siguiente. Y entonces uno le preguntan, ¿y por qué? Y me aburro, no sé qué hacer y me fumo un porro. Junto con mis amigos para jugar a la Play, nos divertimos y tomamos algo o fumamos. No me puedo dormir y o me tomo la pastilla de mi mamá, o me cerveza, o me fumo un porro. No nada que hacer, no sé qué hacer, y siempre la sustancia psicoactiva, el bastón químico para salir del mal momento. Siguiente. Y ahora piensa, ¿no? Un poco, las recaídas deberían disminuir, ¿sí? Pero sin embargo, en algunos casos, o uno preferiría que no ocurrieran por esta de moverse, sin embargo uno ve que los pacientes quedaron en Pampa y la Vía. ¿Qué pasó allá? Pero acá durante mucho tiempo no hubo asistencia de salud mental. O sea, no se programó la silla remota en salud mental. Con lo cual la gente, todos los que estaban en algún tipo presencial, estuvieron durante 15, 20 días pojados de acompañamiento. Entonces esto generó bastante angustia, y entonces fomentaron un poco más las recaídas. Siguiente. Se hicieron estos en el país, donde el Cedronar y los distintos observadores cómo repicaron el consumo de alcohol, particularmente de cannabis y de psicofármacos, ¿sí? Y el 10% de los que consultaron en el 0800 o demás, fueron personas que antes no habían consumido sustancias, ¿sí? Y un alto porcentaje de los nuevos consumidores consumía alcohol en primer lugar, 40% de nicotina, 15% de marihuana y 13%, 14% psicofármacos, buscando esta cuestión de salir de este momento pesado y denso que como se nos está pasando a todos. Siguiente. Y las sustancias entonces, ¿cuáles ocurrieron en este momento? Bueno, alcohol, psicofármaco, marihuana y cocaína fueron las que más estuvieron en esta instancia en ascenso, y de los que cuando uno hicieron las entrevistas de ver quién si habían consumido alguna sustancia psicoactiva en el aislamiento, el 72% dijo que sí. ¿Sí? Y de este porcentaje, el 1% aumentó la frecuencia de consumo de lo que venía consumiendo, y aumentó la cantidad también. ¿Sí? La venta de alcohol aumentó un 350% a marzo del año anterior, con lo cual todas estas cosas que uno va buscando, detalles que va buscando, van sumando a esta posibilidad de los consumos exagerados, del consumo durante la pandemia. Siguiente. Entonces uno, por un lado, percibe que crece el consumo adulto, crecer en el adolescente, sin embargo, uno lo que empieza a ver es que los adolescentes también están aburridos y empiezan a experimentar con nuevas sustancias que hay en la casa, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo actuamos con esto? Bueno, para poder hacer un diagnóstico de grado de situación del consumo, si este consumo es problemático, tiene que ser a través de varias entrevistas. ¿Por qué varias? Porque hay que tener la posibilidad de que el paciente que tenga confianza como para poder ser sincero y blanquear lo que... Si un paciente que es abusador de sustancias
lo comenta como consumo excesivo episódico, uno tiene que empezar a trabajar la primera entrevista con lo que es pautas de autocuidado y reducción de riesgos de daños. El paciente tiene consumo problemático, uno lo que tiene que poder evaluar es si tiene intención de tratamiento, y acá se va a trabajar de acuerdo al estadio de los estadios del cambio de Prochaska y Clemente, donde se ve precontemplación, es poder evaluar si este paciente en algún momento pensó o no cesar el consumo, intención de cuidarse o no, y de acuerdo a estas acciones empezar a dar cosas motivacionales para ordenarse un poco. Y siempre ofrecer la posibilidad de un tratamiento o seguimiento psicológico si lo necesitara, y ofertar seguimiento clínico desde ya. Porque muchas veces no quieren charlarlo con nadie y trabajar con nadie, pero el control clínico les interesa y uno los va siguiendo, y en la tercera entrevista, donde uno charla con ellos, se ven como más permeables a tener un espacio terapéutico. Siguiente. En atención primaria, entonces, la estrategia es trabajar prevención primaria, dando educación sanitaria, o sea, el día saludable, y los hábitos de sueño y alimentación, y trabajar con lo que es prevención inespecífica. En la secundaria es para detección precoz y ver si hay algún paciente en instancia de consumo, y empezar a trabajar sobre disminuir los riesgos y tratar de desplazarlo fuera del consumo. Y en la terciaria, colaborar en el tratamiento y controlar la eficacia de este tratamiento. Siguiente. Y las estrategias puede ser a través de talleres, consejería, trabajo y manejo del tiempo libre, pautas de reducción de daños. Yo les voy a romper la cabeza con la idea de la reducción de daños, porque para uno poder llegar a la abstención o a lo que fuera, tiene que primero trabajar con el paciente situaciones de disminución de riesgos para que el paciente pueda seguir viniendo a las consultas y uno poder hacerlo después del consumo problemático. Búsqueda de proyectos a corto y mediano plazo. Cuanto más cortos, tienen menos tasa de frustración y contentos porque ven que hacen esfuerzo y funciona. Y si tienen algún grupo de líderes interesantes, trabajar con los adolescentes líderes funciona mucho mejor que el día del adulto desde adentro. Siguiente. Intercambios. ¿Y cómo trabajar con esto? Bueno, hasta desde el colegio se pueden trabajar, consultorio y demás. Intercambios, que es una ONG que trabaja reducción de daños, largó un cuadernillo para adolescentes que se llama Ideas Poderosas, que es fantástico porque trae un montón de ideas lindas para trabajar, instrumentos para trabajar con los pacientes, y se trabaja en sensibilización, ideas para trabajar en los pacientes que no usan sustancias, y abrir espacios de diálogo y intercaladas y escuchar y poder pensar el tema del consumo como para prevenir el acercamiento, porque contacto no por consumo o por un paro, por lo que fuera van a tener, sino que se desplacen y no se enganchen con esta. En una etapa de análisis donde lo que uno va es a pensar en que el consumo sea lo menor posible y que se desplacen y traten de no probar. Problematización, que es la etapa donde se trabajan con chicos con uso habitual de drogas, empezar a trabajar cosas para que sean más ricas para su vida y desplazar el consumo y hacerlo lo menos problemático posible. Siguiente. En el HOSPI trabajamos unas fichas de la misma manera que Intercambios tiene sus fichas, nosotros tenemos las nuestras para reducción de daños, y nos dan algunos tips de acuerdo a los pacientes que encontramos en el hospital. Entonces, nosotros tuvimos pacientes intoxicados por pastillas guardadas en cajitas de caramelos, con lo cual el MD, que tiene encima formas de dibujo y demás en cajitas de caramelos, se las confunden los nenes y se las toman, con lo cual el chico termina después en terapia intensiva. Entonces no dejes las rolas en las cajitas, no dejes las galletas en la heladera o en algún envase donde algún familiar va a comer, no dejes las gominolas ni el vodka jelly en la heladera porque lo come otro familiar.
esto puede pasar con chicos, nos pasaron, hicieron la vodka jelly para la previa y se lo comió la madre. Gente que para la cena hizo uno, para la reunión con amigos hizo los brownies locos y se los comieron los padres, ¿sí? Hasta el perro se ha comido brownies. No tomes las pastillas del abuelo porque las mezclas en general no sabes que en pastillas toma tu abuelo, con lo cual es más probable que termines en terapia y no la pases bien. Siguiente. No fumes ni tabaco, ni paco, ni faso, ni nada adelante de los chicos porque les pega, porque el efecto lo va a recibir el niño. Ojo con los aceites que uno le pone al vapor porque puede terminar con una situación grave. No te hagas el naturista con las plantas de los dioses, porque esto también, la madre tierra y todo lo que uno planta consideran que son inocuos, y lo cierto es que hemos tenido intoxicaciones graves con pacientes en terapia intensiva, pacientes con psicosis agudas en la guardia, y todas estas situaciones ponen en riesgo tu vida y podés terminar internado al lado de un paciente jugando con esta situación de la pandemia. Siguiente. En los momentos malos, es importante que sepas que hay días que te vas a sentir bien y otros no tan bien, y días ansiosos y días angustiados. Si estás angustiado o triste, hoy en estos momentos malos, la idea es que no consumas porque te puede pegar mal, y esto lo que estamos viendo es que está pegando mal, y las crisis de pánico en pacientes con consumo de cannabis es cada vez más frecuente. Busca actividades que te gusten, conectate con amigos, pintá, escribí, bailá, o lo que te haga feliz, genere placer sin riesgo y sin consumir sustancias. Puedes dormir porque la cuarentena te desorganizó el sueño, no uses el consumo para acomodarlo, porque en general no funciona, es mejor ayuda. Consumir cantidades en momentos malos, tener cuidado, porque lo que vos consumas, lo más probable es que no registres volúmenes, te desarpes y termines físicamente mal. Y no dejes de contar nunca cuántos vasos de alcohol vas tomando, porque tomar la jarra te lleva a un consumo excesivo episódico de alcohol, podés terminar mal, desconectado de la realidad y con alguna situación, que te pongas en alguna situación de riesgo que después hay que tratar de remediar. Siguiente. Y si sentís que no podés parar, y si tus amigos te piden que te rescates, y si estás perdiendo amigos o cosas y se te complica, y si tenés a alguien que no sepas cómo acompañar, nunca dudes en pedir ayuda, estamos para acompañarte. Esos son mensajes que le tienen que quedar sumamente claro cada vez que esté con ustedes. Spray post-Bariloche y fiestas de egresados, dar información, manejar pautas de reducción de riesgos y daños, dar pautas de autocuidado, reforzar puesta de límites en padres y marcar responsabilidad. No puede que haya 4 padres en un UPD y vea que 5 litros de bebidas de alta graduación alcohólica y la repartan. O sea, hay que poder ubicar al padre en la situación, ¿sí? Y trabajar con estos papás de que una intoxicación aguda por alcohol no inocua para un hijo y que pone en riesgo de vida a este chico. Entonces, los cumple de 15, las fiestas, dándole alcohol a un menor no está bueno porque el daño es más grave. Siguiente. Siempre en la anamnesis tiene que estar presente para ustedes el hábito de consumo de sustancias legales e ilegales de todos los pacientes. Hay que actualizarse con restricciones actuales y ver cómo viene avanzando, como para saber qué preguntar. Trabajar los ejes de prevención de acuerdo a la instancia de consumo de cada paciente. Buscar motivaciones para no consumir. Eso nosotros trabajamos un montón en lo que se llaman ideas no compatibles o actividades no compatibles con el consumo, que son cosas que los hacen sentir bien, pero que no son compatibles el consumo de alguna situación. Y si una sustancia pega distinta a la debería pegar, a como debería pegar, ojo con la patología dual, ¿sí? Y las derivaciones a un especialista oportunas. O sea, tienen que tener el tiempo de armar un vínculo con este paciente para que confíen en ustedes y pueda la derivación sea después como activa. Y el armado de equipo interdisciplinar fundamental, porque ustedes pueden empezar a trabajar las primeras instancias del seguimiento del paciente en comunicación con el que lo van a derivar, y los va a ayudar incluso
a poder regular el paciente. Y si ustedes tienen una paciente adolescente que no sabe qué le pasó a la noche, si tuvo relaciones o no tuvo relaciones, tienen que tener un ginecólogo amigo que los acompañe en lo que tiene que ver con ETS y embarazo. Y si uno, cada instancia de estas, uno tiene que poder tener un acompañante de alguien que va a ser más útil a ustedes, a quien derivar y sentirse más cómodos para trabajar. Siguiente. La evaluación de situación de riesgo es fundamental y tienen que poder ver el riesgo, el resto de las instancias de este paciente, el consumo es problemático no, o es esporádico, trabajar con el equipo transdisciplinario como para poder evaluar la clínica de este paciente, y obviamente todo paciente asintomático puede seguir en forma ambulatoria, salvo que encuentren alguna situación de riesgo en la charla con el paciente. Ahora, un asintomático, siguiente, siempre se interna por guardia para estabilizarlo, para evaluar los órganos blancos de todas las sustancias, para armar una red con el sistema de salud, la familia y el entorno, y de acuerdo a las sustancias que haya utilizado el paciente, uno buscar cómo digamos, qué órganos pueden estar alterados en el momento. Siguiente. Si uno ve que en todas las encuentra un paciente que viene todas las guardias con una intoxicación nueva, bueno, charle, ¿no? Hey, estás viniendo todos los fines, no te está pegando bien. Si te acercás a algún médico que haga adolescencia, como para empezar a ver cómo te está pegando todo esto, ¿sí? Es fundamental siempre intervenciones motivacionales al alta de la guardia, y nunca está bueno estigmatizarlo, porque si uno lo dice el paciente no vuelve, y si pierde la entidad del paciente adolescente que ustedes conocen y se transforma en una opción o mucha otra salida para hacer, no tiene, ¿no? Siguiente. Entonces, el médico de adolescentes, el pediatra, tiene que ser contenedor, tiene que respetar tiempos de consulta, tiene que, viene con otro motivo de consulta que no es el inicial de la consulta, así que va a llevar un tiempo las entrevistas, hay que respetar confidencialidad, salvo que el paciente se ponga en riesgo de vida. Parte de la entrevista tiene que ser solo con el paciente, porque delante de los padres no van nada, y los estudios complementarios hay que poder pedirlos, y uno los puede pedir en diferentes, para que el paciente vaya y venga varios y tengan espacio para charlar. ¿Sí? Siguiente. En la adolescencia actual, entonces, el patrón está más vinculado a consumo excesivo, no diario, no es abuso más que dependencia, le pegan a todo lo que encuentran, lo que pinte, como dicen los adolescentes, así que hay que estar atentos, ¿sí? Ya no está el drogódromo ni el resto, sino que donde pinte consumen, y uno tiene que poder ver qué es lo que les está pasando. Si la búsqueda tiene que ver con el correrse de la realidad y con la tristeza, ojo, porque es un paciente que tiene más riesgo de dependencia. La mirada del adulto es el límite buscado siempre, con lo cual el ser empático, pero marcar que a uno le preocupa lo que le está bueno, y hay que reforzar mucho el vínculo de los padres y reposicionarlos en el rol de papás, ¿no? Siguiente. ¿Preguntas hasta acá? Yo no estoy viendo el chat, Marta, no sé ahí, Dora, si hay alguna pregunta que vos veas en el chat, o Yo no vi avanzamos un poquito con los ninguna, ¿eh? casos clínicos. No hay Yo, preguntas en el chat, recién chequeé eso. Si quieren avanzamos con los casos clínicos y vamos preguntando. bueno, O van escribiendo y por ahí No hay preguntas. estamos tirando el caso. Bueno, yo lo que le diría que aprovechen si tienen algún caso clínico para tirar, o que quieran comentar, o algo que les ha pasado, como para poder irlo resolviendo. Yo les traje algunos casos como para ver si alguno se siente identificado con las situaciones, y que vayan charlando un poco a ver qué es lo que querían con este paciente, ¿no? Ingresa una paciente de 15 años de edad, sexo femenino, traída por la madre, porque le encontró una tuca en el bolsillo de la vida, y ella dice: yo vengo a que ustedes le hagan un análisis del PIS de la nena, para saber si se drogó. ¿Cómo encaran la situación? ¿Le dan el estudio que les pidió y qué le aconsejarían?
A ver si quieren conectar sus cámaras y levantar la mano el que quiera participar. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, yo soy Adriana Perroni, yo soy médica de terapia intensiva del Hospital de Resistencia Chaco, pero nosotros a partir de los 14 años atendemos a los chicos, tenemos mucho embarazo adolescente, tenemos consumo dentro de la sala de preparto, y me interesa el tema porque estoy en un grupo de prevención y recuperación, por ahí doy charlas en los colegios. Yo veo el problema, lo problemático, yo veo los postraumatismos, los incidentes de tránsito, las agresiones. Y la verdad que en algunas charlas aprendí a no mirar la sustancia, sino a la persona, ¿viste? Entonces, por ahí, porque aparecen familiares diciéndote, le encontré, quiero saber, quieren saber si consume. Y bueno, ahí empieza ahí la charla con los padres para tratar de darles, tal vez no en la primera instancia, pero darles a entender, vamos a ver, vamos a seguir, si usted qué sospecha, empezar a preguntar un poco de qué es lo que a la mamá le trae, si en realidad la chica tuvo, o la persona, o el hijo tuvo problemas alguna problemática fuera de la aparición de esa sustancia, que detrás de esa sustancia pudo no haberla consumido, pudo haber empezado a probar recién, puede tener una problemática que no pasa por la sustancia en sí, sino a veces las relaciones los padres y hoy, o los padres son, yo soy de una época, de una señora grande, una época antigua, ¿viste? Hoy los padres son muy permisivos y a veces los padres inician a los hijos. Y los padres por ahí vienen a buscar esto que la criatura tenía en 15 años, un adolescente tenía en su bolsillo, o que encontraron, o que sospechan, o porque les pareció, los huelen. Pero sin embargo, comparten cerveza con los hijos. Yo no estoy de acuerdo en ese tema, no lo digo abiertamente, porque aprendí a tratar de empatizar primero, de que vuelvan. Porque lamentablemente con pacientes adultos que salieron de terapia intensiva, donde yo un día tuve 15, con los padres eran 15 en total en la reunión. Yo pertenezco a la iglesia adventista. Y tenía 15 chicos, el chico salió de la muerte y gracias a Dios quedó lúcido y autoválido. Tenía una hijita muy chiquita que era su motivación para consultar. Vino con la familia. Y nosotros, yo creo que presionamos. Vos sabés que hasta el día de hoy yo me acuerdo haberlos pedido a todos los chicos. Uno de ellos tratando de salir de la influencia, de la presión social que le generaba el grupo. El chico había empezado una capacitación como acompañante terapéutico y se había alejado del grupo. Era un poco el que lideraba y los alentaba a los otros. Pero yo los pedí por esa presión. Entonces, ahí la empatía sería lo primero. La empatía con la madre y la empatía con el adolescente. Para que, como vos dijiste, no se vayan, que vuelvan. En un día, no, en una entrevista, no vamos a hacer nada y poder tener la posibilidad de la primera intervención. Pero si no hay empatía, los perdemos. No sé, es difícil. Yo no soy psiquiatra, pero estoy aprendiendo de mi experiencia, que no me queda otra, porque no puedo pasar por alto situaciones, ¿viste? O sea, mirar para otro lado. Pero hoy por hoy es un tema difícil en adolescente. Es así. Los padres los inician. Autoridad de tener un padre, medio a mí me tocó vivir, yo hacía mucho deporte, tenía a mi hijo de 18 años, estábamos en el club y dije, bueno, cumpleaños de una médica, una colega, y me fui,
como mi hijo no pertenecía al grupo de chicos, se quedó sentado al lado mío, porque no los conocía. ¿Viste? Los chicos estuvieron del otro lado de la pileta, nosotros vivimos en Chaco, así que está pileta y de todos lados, pues vivimos en verano. Y la mamá yo no tomaba bebida alcohólica, estaba haciendo deporte, yo nunca fui amiga realmente no lo tomaba, y mi hijo estaba muy abocado al deporte, y como yo era la médica del grupo de canotaje, la protección del hígado yo se las recalcaba, y por ahí charlábamos. Entonces, pero la mamá, siendo profesional de la salud, abría una botella de champán, y era una para los adultos, una llevarle a los chicos. Y fue duro. Yo me callé, en ese momento no dije nada, yo no, o sea, nada, eso fue lo que observé. Y tuve un problema, porque yo además trabajo en un servicio de guardia en Buenos Aires, viajo, como buena terapista que gano poco en el interior viajo, y tuve problemas al manifestar mi preocupación, que llegaban adolescentes, los padres los traían cuando se habían recuperado una intoxicación alcohólica aguda. En guardias de un sanatorio privado en Buenos Aires, capital, en Cava. Y la madre elevaron una queja, porque era la única entrevista en la guardia que yo tenía. Yo le decía, mire, esto puede traerle afecciones hepáticas, trataba por lo orgánico de entrar, y bueno, eso generó, por ejemplo, una queja, una nota elevada a la dirección, quejándose. Yo en ningún momento uso la palabra alcohólico, jamás. Trato de, no tengo por qué ofender, no tengo que usar palabras estigmatizantes. Yo le dije, mire, qué sé yo, sería conveniente, lo derivé a adolescencia, y eso generó una queja. La problemática va más allá, por eso yo hoy estoy acá, porque es la problemática está en la familia y en la sociedad. Eso atraviesa. Sí, eso no va a... Sí, uno tiene que poder trabajar realmente como lo fue la situación. Como vos decías, esto de, a ver, el screening, uno tiene que poder charlar que los screening de drogas, screening negativo no quiere decir que el chico no consuma. Un screening no quiere decir que el chico consuma. ¿Por qué? Porque si el chico fue un recital y fumaron cannabis alrededor, es fumador pasivo y le va a dar. Con lo cual no da mucho diagnóstico de situación. Sí hace es cortar el diálogo. Lo que tienen que hacer los papás, y con lo que trabajar, es con la comunicación. Tienen que comunicar, ¿sí? Y preguntar cómo está, ¿me entendés? Trabajar sobre qué es lo que le está pasando al adolescente. El test es al pedo, digamos, porque no va a dar diagnóstico de nada, y sí va a quebrar la confianza del padre en el adolescente. Si el adolescente consumió, el padre no le o lo cachetea. Y si el adolescente no consume, al padre no le habla más porque sospecha. Entonces, lo que hay cortado en este aspecto es el diálogo, ¿sí? Entonces, lo que uno sí puede trabajar es esto de armar un espacio donde, bueno, amplificar un poco la comunicación, y uno recitar al paciente control de rutina general. Cuando hagan el control de rutina y cuando tengan la anamnesis sola con el paciente, evalúen ahí qué instancia o qué tipo de consumo tiene el paciente, y de acuerdo se sigue posteriormente. En general el EVA-test, que le digo yo porque son como el EVA-test, pero de 10 reactivos, no nos colamos, salvo con el paciente en coma, que es el que vos ves. Entonces entra un paciente en coma, querés estar psicofármacos o lo que esa instancia sirve. Para esto no, porque en general corto con el paciente. Sigamos con el otro. ¿Hay algo más de este? Había algunos comentarios en el chat, pero en función de esto que vos estás comentando, Marta, ¿no? Los comentarios tenían que ver con, ahí estoy tratando de leerlos, con específicamente no perder la confianza del adolescente, explicar que el adolescente tiene derecho o a no realizar el estudio si no quiere, indagar las relaciones intrafamiliares del adolescente.
dice de por sí, ya que la madre revisa sus ropas o mochilas, no genera una buena relación de la madre hacia el adolescente. Charlar con la madre y el paciente por separado, invitar a psicología para una interconsulta. Desde región patagónica nos decían, no le pido la orina, trato de tener una charla solas con la paciente, un poco lo que nos estabas compartiendo, ¿verdad? Muy bien. Vamos con el segundo caso. La sociedad zona también, ahora me lee la pregunta que se me escapó. Paciente de 17 años de edad con consulta previa al viaje de egresados. ¿Qué le preguntaría y qué consejos le daría? Hagamos primero la pregunta que hicieron en el chat. La desigualdad socioeconómica también alcanza esta práctica. ¿Qué consejos podríamos bueno, en el barrio vulnerable lo que uno tiene que trabajar, lo que tiene que ver con actividades lúdicas que no tengan que ver con esto. Lo complicado en algunos barrios vulnerables es que el narco se mete adentro y está trabajando, dando laburo. Entonces Sí, es muy dificultoso desde ese lugar. Sí, yo te quería comentar esta situación porque a nosotros no nos viene la mamá a plantearnos el problema, ya viene un desenlace fatal que en este último tiempo de pandemia se ha puesto como mucho más evidente. Hemos visto que hay una asociación de consumo en niños y suicidios. Hemos determinado a través del equipo que tenemos, que es interdisciplinario, que un adolescente se suicida en el mes. Entonces, la problemática nos atraviesa desde esta desigualdad socioeconómica de la que estoy hablando, también tiene que ver con el consumo y con la dificultad que nosotros tenemos como equipo de salud para poder abordar el tema. Sí, esa era la pregunta. Es complicado por varias cosas. En realidad ahora en esto sí, lo que tiene el consumo problemático es que atraviesa todo y en esto están vulnerables todos, ¿no? Particularmente en este momento el adolescente está vulnerable, porque de los de alta gama, yo trabajo en un Gutiérrez y trabajo en un dispositivo privado. Esta de parentalidad, entre comillas, es en todos los aspectos, ¿sí? Y el aumento de los suicidios adolescentes está aumentando en todos los estratos. Nos está pasando y estamos haciendo un trabajo de intentos de suicidio en chicos con el servicio de Les Gutiérrez y la cosa está compleja. Esto ya va al laburo más social y poder trabajar con los efectores que tenés cerca. Entonces, si vos tenés un potenciado y tenés la escuela, la iglesia, el polideportivo, lo que fuera, es trabajar con los referentes de estos espacios para poder llegar a los pibes desde donde puedas, ¿me entendés? Buscar efectores dentro del espacio. Porque otra alternativa no tenés. Si no es la familia la que lo va a traer, tenés que empezar a involucrar a los espacios que tienen más vínculos. Y los espacios que tienen más vínculos son los gimnasios, gimnasio me refiero a los deportivos o lo que sea, la canchita de fútbol, boxeo, lo que haya, la gente que trabaja en las iglesias, adventista, católica o evangélica o lo que fuera, y los colegios, y empezar a tratar de armar convocatoria desde esos para el adolescente, para generar un espacio para el adolescente que lo acerque al sistema de salud. Puede ser el acercamiento a través de cualquiera de los efectores periféricos, no realmente del sistema de salud, porque llegan muy pocos al hospital, digamos, a la salita o al donde vos estés. Entonces hay que trabajar con donde el adolescente llega, pero esto es una cosa más ya es muy difícil el uno al uno, ¿viste? Hay que empezar a trabajar adentro del espacio con todos los efectores. No tenés mucha otra no te queda. ¿Vos dónde estás? Mira, yo soy directora de un centro de referencia que tiene 6 CAPs a cargo, pero es una población de 30.000 habitantes, es el barrio más pobre de la ciudad de Paraná, y lamentablemente nosotras hemos, por cuestiones de tiempo también, y con esto de la pandemia,
hemos tratado de fortalecernos como equipo. Tenemos un equipo de salud mental que no está conformado solamente por la psiquiatra, la psicóloga, sino que también está trabajo social, está pediatría, está gineco, y todas aportamos. Lo que sucede es que ahora nos encontramos en una situación bastante límite, porque no podemos hacer todas esas actividades que por ahí intentábamos llegar a través de talleres, suponte, ¿no? Tenemos dos equipos grandes de fútbol donde van, entonces íbamos y hacemos talleres con esos chicos, pero tratando de amigarnos, o sea que ni ahí que soñar con hacerle algún dosaje de nada, porque de todos esos la mitad están con el Paco. Me refería a la desigualdad social y económica, porque también tiene que ver con esto de que, al menos yo los últimos estudios que he leído, siempre hablan de que los estratos sociales más altos son los que tienen niños y adolescentes con más porcentaje de adicción. Y la verdad es que nosotras nos planteamos, nosotras digo al equipo, nosotras y nosotros, que en realidad en los barrios más humildes a veces esos estudios no se pueden llevar a cabo, pero el 50% están todos inhalando, y los que trabajan o han trabajado en la guardia nuestra, porque también tenemos guardia de emergencia, llegan así, pasados de rosca los chicos, y bueno, es muy triste. Esto que te decía se elevó a salud mental para tratar de fortalecernos entre nosotras, pero se nos está haciendo bastante complicado, más allá de que trabajamos de manera interdisciplinaria, porque, bueno, con la pandemia no se pueden realizar esas actividades. Sí, y por eso digo que ahora hay que trabajar con efectores periféricos, con lo que se haga con periféricos. Por ejemplo, con la parte de la escuela de la zona, de la parte todos los efectores periféricos para que los puedan ver desde los espacios chicos que tengan, ¿ves? Porque a vos no van a llegar porque todos tienen COVID, entonces, o sea, no tus pacientes, sino que la gente está aterrada y no se acerca al COVID. Entonces, hay que ver a dónde se acercan, hay que trabajar con efectores externos. Y la verdad es que no es los adictos son, o sea, a ver, de sustancias hay en todos los estratos sociales. Y lo que tiene el espacio, uno nunca los encuentra en las encuestas es en la escuela secundaria, ¿sabes? Hasta que llegan a la secundaria, o sea, ¿cuántos no quedan por fuera de la estadística? Un montón quedan por fuera de la estadística, porque las estadísticas se hacen en un lugar donde el pibe no llega, con lo cual sí, obviamente, la complicación del estrato social bajo en eso es más compleja, más allá de lo cual tiene un estado nutricional paupérrimo, con lo cual entre que no consume porque fuma Paco, no come porque fuma Paco, y no come porque no hay comida, y es más complejo, mucho más complejo, pero tenés que trabajar con efectores, con la jefa de manzana, tenés que trabajar con, ya el trabajo se va, es hacia afuera del espacio de salud, es que el trabajo es con los efectores afuera, con la manzanera, con todo donde los pibes, a donde el pibe es con eso, con lo único que tenés para poder laburar, porque son los que lo ven más cerca, ¿entendés? Y te pueden decir, che, esto está pasando tal cosa, y armar la respuesta de acuerdo a lo que te digan que va pasando, y a ellos a contar, y más rápido que a vos. Entonces hay que armar buen vínculo con los punteros de la zona, ¿me entendés? O sea, no con el puntero, el que te vende falopa, con el que se encarga de eso. Sí, sabe que quería aprovechar de alguna manera. Mi nombre es Antonio Ortiz, yo soy psicólogo social y soy profesor en psicología. Quería aprovechar el tiempo para colgarme del tema de los subsidios. Acá nosotros en el Chaco, yo soy de Resistencia Chaco, y estamos con un grave problema, por ejemplo, en un sector de la ciudad que es el barrio Toba. Y es indudable que se nos cerraron todas las puertas y cada vez se van cerrando más las puertas. De lo que nosotros podemos ver desde afuera, porque es muy difícil entrar, cada vez se está haciendo más difícil, y el tema de la pandemia nos está volviendo loco porque nos va transformando día a día los cambios que se van produciendo y la forma en que van trabajando la gente que van, no solo el que consume, sino el que vende. O sea, cuando nosotros creemos que ya tenemos la solución aparente,
nos aparece otro problema. Y entonces sucesivamente es muy difícil introducirse ahí porque precisamente, o sea, creo que ellos nos estudian más a nosotros que nosotros a ellos, por momento. Esto nos da que nosotros en realidad trabajamos mucho con el miedo, y esto es en forma general, no solamente dentro del barrio Toba, sino que en forma general. Son muchos los miedos. Entonces nosotros estamos atravesados, que vivimos en una provincia donde estamos acorralados porque estamos en el límite de Paraguay, que realmente trae mucha droga, de Brasil también estamos mucha droga, entonces, bueno, nuestros problemas en realidad es muy difícil de todo tipo de discusión, ¿no? O sea, se nos está haciendo denuncia, no la podemos hacer porque en realidad no sabemos ni a quién tenemos de vecino, porque son los vecinos mismos que te van a denunciar de que vos estás trabajando con esto para tratar de rescatar chicos de la calle o chicos que están drogando. Entonces es una situación casi, diría, de desesperación, de un pedido en cuanto experiencias nos puedan dar, bienvenido sea, y agradezco estos días como para poder nosotros tratar de llevar algún mensaje o algo que nos pueda ayudar. Mira, yo creo que a ver, te metes contra, digamos, tus vecinos no te van a criticar por la salud de un paciente, ¿eh? Porque coma, porque tenga una vida saludable. En eso no vayas a tener complicaciones. Entonces lo que hay que armar es tratar de la cosa más parecida a un hábito saludable, deporte, alimentación, educación y demás, que son cosas como muy básicas, sin que te metas con el que te vende la sustancia. O sea, trabajar más con el que consume que con lo que les van a vender, para zafar vos, ¿me entendés? Para que no vengan y tiren un tiro en la puerta. Pero trabajar con el vulnerable no creo que vayas a tener complicaciones. ¿Te pasó? Sí, me pasó. En realidad, por eso digo que la gente, mismo que, por ejemplo, del barrio Toba, lo estoy tomando como un ejemplo. Sí. Es desesperante, la gente misma de ahí adentro no le pueden encontrar una salida. Entonces, bueno, tampoco podemos ser porque el hecho de que te conocen, de alguna manera, acá esto no es, en Resistencia nos conocemos todos, entonces sabemos quién está de un lado y quién está del otro lado. Entonces, son muchas las cuestiones que nosotros tenemos que tratar. Una de las estrategias que en este caso tenemos es de que no solamente trabajamos con los miedos, sino que vamos trabajando con distintos tipos al mismo tiempo. Acá nos pasa que, por ejemplo, ¿a dónde se van a ir estos chicos, estos padres? ¿A dónde van a buscar recursos? Recursos no van a buscar en ningún lado, excepto el que tiene, que hay gente que sí la tiene, pero la manda a La Plata o a Buenos Aires para hacer internación. Y bueno, de creer de que ahí está ya solucionado cuando deja de consumir el chico. Pero resulta ser de que el chico tiene que venir acá, tarde o temprano tiene que volver acá, y acá no hay contención de ningún tipo. Nosotros con la doctora Adriana, la doctora que recién charló, trabajamos mucho y por muchos lugares donde realmente es muy difícil hacerlo, donde nos cuesta mucho que vengan a veces, o la deserción, que abandonan o son abandónicos. Entonces, son muchos los frentes que nosotros trabajamos para poder llegar a darle una solución. Y por eso quiero ser muy sintético, pero son tantas las cosas que uno tiene ganas de preguntar y llevarse algo, porque en realidad es muy leve lo que yo pueda comentar, pero escucharlos a ellos, por ejemplo, que están adentro de los barrios, y decir, desesperadamente te piden una ayuda, desesperadamente necesitan una salida, ¿y qué hacemos? Te preguntan, ¿y qué podemos hacer? Es terrible, por eso digo que a nosotros, desde este lugar, el Chaco, es una ciudad muy comprometida. Estamos en una situación casi diría grave. Entonces, bueno, estamos trabajando ya no con una problemática o una prevención, estamos trabajando con la enfermedad directamente.
Entonces nos cuesta muchísimo porque, bueno, no son tantos los medios con que contamos para darle solución. Y sí, es así, es así. Pero mientras vos estés sentado ahí, ellos te vengan a preguntar, o sea, o acompañándolos en lo acompañar ya es un montón para ellos, porque no están solos, porque el marcar, el tema de la soledad marca uno. El que te den vuelta, el que te dejen de lado, el que te estigmaticen y el sistema de salud que cierra la puerta es la respuesta más frecuente. Entonces, mientras vos puedas ir acompañando desde tu lugar, buscando alternativas, aunque sean mínimas, te va a colaborar un montón. Por ejemplo, yo tengo pacientes que vienen, yo hago el consultorio del Gutiérrez los sábados, porque mi guardia, porque es un día genial, porque los pibes no tienen que ir a la escuela, pueden venir, es el día del alpedismo, están al pedo, entonces es día de consumo, con lo cual uno magias ese mismo día y podés armar el día más saludable y planificar el día del reventón antes de que ocurra, en general. He hecho la tarea con ellos y tomamos la leche y armamos un espacio donde pueden venir antes de, ante idea de que se les cruza, pasan antes por el consultorio. Entonces, la respuesta impulsiva se corta, porque vos pensás que el consumo, y hablando de tabaco, ¿no? Que es lo más, uno prende el pucho, es un impulso prender el pucho. 6 minutos, encontrás otra cosa para hacer, el pucho no lo prendés. Bueno, más o menos lo mismo. Si vos encontrás un espacio donde alguien te podés desplazar un poco más del consumo, aunque sea reducción de daño, sea bajar y tratar de subsistir, de sobrevivir al evento. Entonces estos espacios son importantes. El tema es de escucha, de que vengan y pinten una ventana o hagan cualquier otra cosa, pero que tengan una alternativa a prenderse un porro, un paco o lo que venga. Y conmigo, que el paco saca el hambre, ¿no? Yo tabaquitos con chicos con consumo de paco en el hospital, donde hemos arreglado entrevistas y vientos cambiando alfajores, ¿no? Son cosas que parecen una huevada, pero son mínimas acciones que el otro registra como que vos y te preocupa su existencia y siguen viniendo y vienen un montón. Entonces es cuestión de ir enganchándole la vuelta a lo que uno sí puede hacer. Como, ¿qué no podemos hacer? Y 3 millones de cosas, ¿no? Algunas seguro que sí. Andá por la que puedas, por la que te salga, por la que los pacientes vuelven. Yo tengo pacientes que atiendo desde que tenían 14 hace 20 años. Y entonces, cada situación se viene la recaída, o tiene una recaída, o pasa cualquier cosa, saben que tienen un lugar donde golpear. Vienen y golpean, y a veces corres de un montón de situaciones de riesgo. Y si como a uno le surge en el momento, en estos casos uno no tiene plan B, ¿me entendés? Son intervenciones pequeñas, armado de cosas mínimas, hasta hacer fideo para el fin de semana que viene. Los tenés haciendo fideo, no están haciendo ravioles, entre comillas, te lo digo metafóricamente. Sí. ¿Eh? Bueno, está bien. Muchas gracias. Seguimos con el caso 2. Bueno, una de las cosas es, a ver, chico de 10 viene al previaje de egresados. ¿Qué le preguntaría y qué consejos le daría? Primero, es importante ver qué es lo que esperan del viaje de egresados, ¿no? Sí, y qué es lo que les significa el viaje de egresados. Porque está bueno poderlo marcante significaba, ¿no? Que es el cierre de una etapa y es la última que encuentran con todos sus pares, con todos sus amigos, y que está bueno con lo que pasa en esa semana. ¿Sí? ¿Saben qué es todo lo que se la van a querer poner? Bueno, hay que trabajar con qué no mezclar, qué no hacer. El consumo excesivo episódico en el adulto es más de 4 tragos, 4 unidades de más de 6 en el hombre, y en el adolescente 2 o 3 tragos ya pueden ponerlo en riesgo de vida. Con lo cual, que lo sepan, muy probablemente tomen más de 2 tragos, pero no se tomen los 3 litros, ¿sí? Entonces lo que uno va es tratando de lograr
que tengan de vuelta un paciente que bipedeste y condiciones. Con lo cual es importante el control post-Bariloche o post-fiestaje de egresados donde vayan, para ver qué es lo que pudieron hacer. Y los consejos tienen que ver con esto, con el comer antes de tomar. No está bueno, si tu amigo está borracho, no trates de líquido porque se va a aspirar, ponelo en decúbito lateral izquierdo. Cuando ustedes le dan pautas de cómo cuidar al par, los saltó en un caño. Trabajan súper bien, cuídalo y muchas veces disminuye el consumo por estar preocupados por el par, ¿sí? Entonces, no le des cenizas, no con la ducha fría, no dejes al borracho en la nieve porque se va a morir. Las 3 patas del coma son hipoglucemia, hipotermia y deterioro del sensorio. Vos el deterioro del sensorio no lo podés modificar ni así, y la hipoglucemia también. Entonces, trabajá de cúbito lateral izquierdo, tapalo, llama al sistema de salud. O sea, son cosas que hacen que el chico tenga pausa y pueda pensar en sí mismo y en el otro y colabora. La mayoría de los que van con entrenamiento pre-Bariloche o pre-viaje de egresados no tienen tanto consumo los que no pasaron por el pre-Bariloche. ¿Algo que quieran comentar de este? Yo sumaría, nosotros con Tony, con Marta, que es la esposa de él, que además de ser diplomada en adicción, ella trabaja en el Ministerio de Salud. Entonces cuando los chicos tienen, y ya tenemos a Carmen Barberis, que es operadora de gastroenterología del Hospital Pediátrico, como 4 o 5 locos, y está Nicolás Ramírez, que él trabaja en una institución de chicos judicializados y es médico. Bueno, futuro psiquiatra. A nosotros nos llaman de los colegios, lamentablemente el último tiempo hasta de los colegios primarios, públicos, nos llaman y damos charlas gratuitas, porque hay problemas de consumo en niños, o problemática de consumo intrafamiliar en niños. Y siempre damos en los últimos años también del colegio secundario las charlas. Me sirve mucho esto que vos me decís de hacer hincapié en esto de ayudar al otro, en lugar de juzgar al otro, ayudar al otro y tener las prevenciones si alguna situación de consumo se presenta. Pero yo haría también reuniones, que van grupos de docentes y van grupos de padres en los viajes. Sí. Yo sumaría a todo esto el trabajar con aquellos que van a ir, un padre que se va a acompañar a un viaje de egresados, yo creo que es un padre comprometido. Hoy viste que los padres que están medio cambiados los roles, y parece que los padres son los hijos son los padres, y una situación, yo es lo que aprecio desde la parte adulta. Yo te digo que veo adolescente y lo veo en mi vida diaria, en el entorno. Hay cierta confusión en los roles, porque los padres son muy jóvenes, o no sé cuál será la causa, pero no, entonces tampoco, porque hay gente de 40 que se disfraza de adolescente y hace en la fiesta del hijo, Esas ocurren un montón. Y esto también está bueno plantearlo por eso les decía que la consulta, desde la consulta hay que trabajar los consumos problemáticos, porque ustedes no solamente van a tener al paciente cuando sea que va creciendo, sino tienen los hábitos, por lo cual hay que trabajar en estos hábitos familiares para evitar descalabro, digamos, el caos. Pero aparte, pero esto es un trabajo que tiene que ser durante todo el año. Y si estás perdida con una sola entrevista o un solo en los colegios 2 días antes de irte. El ESMO se tiene que trabajar en el colegio durante todo, ¿no? Que no hace falta que vayas vos, pero sí que se trabaje con los docentes, trabajen con los pibes, y cuando vos ya vayas haya un trabajo hecho como para que sirva tu charla, ¿me entendés? Sí, el tema es que acá en Resistencia todavía no hubo capacitación. El material que les damos se los damos nosotros cuando nos llaman y vamos.
y les arruinamos la hora libre, ¿viste? Porque cuando Marta se entera que hay una hora libre, los docentes le avisan, tienen hora libre, y nosotros, quien está disponible, listo, ese se va a dar la charla de prevención. Y les dejamos a los chicos materiales para que ellos tengan un lugar a donde recurrir con nuestros números personales, números de celular, y saben cuándo son las reuniones, y les damos material a los docentes. Porque vos sabés que no hay, ellos pidieron, ya está dentro de la currícula de los colegios, tocar el tema de educación sexual y adicciones, pero resulta que no están capacitando, por lo menos acá en Resistencia, falta capacitación del personal docente para que pueda bajar. Entonces hemos ido a bibliotecas, porque el chico que consume está bajo adicción. Cuando llueve, está en situación de calle, muchos y adultos en situación de calle, y cuando llueve, ¿a dónde van? A las bibliotecas, que están abiertas. Llueve, acá no tenemos mucho frío, pero llueve o hace mucho calor y ellos van a la biblioteca. Entonces hemos ido a dar charlas a bibliotecarias para que vean cómo enfrentar, porque la gente les tiene miedo. Entonces, eso a mí en este tema en particular, que vos dijiste, el viaje egresado, ahí se me ocurre poder trabajar con el grupo que va a acompañar, pero justamente para eso, para que acompañe, no para que controle, para que sepa cuáles son las alertas. Otra que podés hacer es, o sea, si son las bibliotecas, o carteles con tips, ¿me entendés? Que va a la biblioteca a regularse, si ve cosas con dibujitos y qué sé, los carteles los mira. Entonces, en el caso de si tu amigo está borrado, o sea, hacer los de reducción de daños los dejas pegados. ¿Entendés? Que sirva como disparador. Y el teléfono del espacio, los lugares, los días que están ustedes en el lugar donde están. Entonces eso va a hacer que tengan más gente. Gracias, gracias. Sí, buena idea. Gracias. ¿Otro? ¿O quieren seguir algo con este chiquito, con esta paciente? Concurre un adolescente varón, 16 años, junto al control de salud. En la entrevista surge que el chico probó marihuana, pero el padre le aclara que no debe preocuparse porque lo hizo con él, digamos, es una cuestión de estaba cuando fumó. ¿Cómo encaran esto que es lo que vos decías antes, ¿no? De cómo los padres introducen el consumo en el adolescente. ¿Qué hace esto? Mirá, yo otra vez metida, pero el tema por ahí, creo que en este momento, si uno no encara desde el padre, desde la problemática familiar, no vamos a poder comenzar mucho con el chico. ¿Qué le aconsejaría? Yo trataría, porque es una buena idea y a mí me da una gran herramienta el título de médico, para poder decirle, vamos a hacerle un seguimiento clínico y poder tener la empatía, pero también con el padre, porque si un padre le aclara que no se tiene que preocupar porque el padre consume, el padre no lo ve mal, y vos sabés que lo que los padres hacen son las figuras paternas, son el ejemplo de lo que ellos después van a hacer. Entonces, que el padre le diga, lo hiciste bien porque estás conmigo, en algún momento, en lugar de decirle, lo hiciste tranquilo porque estás conmigo, le va a decir, vení, vamos a hacerlo juntos. Y siempre hay policonsumo, entonces probablemente no sea solo marihuana, y la patología, la afección orgánica va a aparecer. O sea, esto es, voy a tratarlo, generar empatía, seguir, justificar con el control clínico, de alguna manera tratar de aunar al padre, tanto como al hijo o más que al hijo.
porque ahí la problemática es el consumo intrafamiliar y debe haber muchas cosas más detrás, porque convengamos que cuando hay problemática de consumo y policonsumo está asociada a muchas cosas, como el abuso, la violencia, hay cosas detrás. O sea que no... Más allá de esto, vos, una de las cosas que le podés trabajar es que una cosa es el consumo de cannabis y otro es el consumo más tempranas. Entonces, en los trastornos de memoria, de concentración, que le va a ir mal en el colegio, que le puede dar más complicaciones porque él está con su cerebro en desarrollo, no está bueno, por más que sea acompañado, que esta sea su edad de consumo, y que la postergue y que lo tire hacia, por más que sea el hábito del padre, digamos, mira, la verdad que es una edad en la que no está bueno por ahí, porque, y hablar de en la adolescencia y que lo piense, postergue y postergue el inicio de consumo, puede llegar a ser más efectivo con este papá. Él, y si consumió porque él quiso o por acompañar al padre, poder trabajar pautas de cuidado, por ejemplo, bueno, mira, si en tu casa, si vos rendís el lunes, y si todos fuman los domingos a la tarde, y mira, el domingo guardate, no arte porque no te vas a acordar nada de lo que estudiaste el lunes. Empezar a trabajar cosas, estrategias, races, como para que el pibe empiece a detectar, trabajar sobre su voluntad de consumo, ¿me entendés? Sí. Más allá, obviamente, del control clínico que uno siempre hace, ¿no? Para ver para dónde evoluciona toda esta del consumo familiar. ¿Y qué otras cosas revisan? Un caso que me tocó vivirlo muy de cerca, que, bueno, vienen los padres, se enteran de que la chica consume, vienen los padres a verme a casa, y resulta ser de que, bueno, no fue la primera vez, sino que ya varias veces me tocó un hecho bastante preocupante, porque siempre hay uno que es más permisivo y es el otro el que le da un poquito de rigor. Generalmente es la mamá la que pone rigor a la cosa y la que pone el pecho a estos problemas, porque muchas veces pasa, generalmente pasa, es así, y el padre es un poquito más contemplativo en estos casos, o más temeroso, o miedoso, y entonces resulta ser de que, bueno, dando vuelta y charlando, resulta ser de que, bueno, hasta le digo, pero ¿vos tomás vino? O no, en la comida, y resulta ser de que terminamos, lo fui llevando, y resulta ser de que él hacía una sobremesa, los fines de semana hacía una sobremesa de 2 o 3 horas y se tomaba 1 litro de vino. Entonces le digo, bueno, esto es más o menos como que el que te habla de dejar una adicción con un cigarrillo en el bolsillo de la camisa. Es exactamente lo mismo. Acá el sacrificio lo van a tener que hacer todos. O sea, una sola persona, que es cierto, quien consume, pero la responsabilidad creo que en ese caso es de todos. Si todos hacen en ese momento para que eso no ocurra, y quizás ahí se sienta un poquito más acompañada, pero si uno es el que dice que sí y el otro dice que no, y bueno, ahí entramos en un conflicto porque teóricamente la misma pareja o el mismo matrimonio empieza a tener esos problemas, y bueno, eso obviamente que el que consume se da cuenta. ¿A quién le tiene que pedir plata para consumir y a quién no? Bueno, pero ahí en eso, el que desempata en un punto de edad de quien es más o menos racional de acuerdo a la situación vas a ser vos. Existen madres que consideran que el chico un día se fumó un porro y él va a meter una granja, y eso no está bueno. ¿Sí? Entonces, lo que uno siempre tiene que tratar de, si no todo el mundo termina internado, y él tiene que poder trabajar para que el chico tenga una vida, moverse en un espacio sin estar guardado, ¿no? Claro, me pasó, claro, del padre, por ejemplo, me pasó algo increíble. Fue de una lucha terrible para tratar de
ayudar y colaborar y poder. De trabajo resulta ser de que el padre, para festejar que el hijo ya no consumía, no consumía, le regala un pasaje a México. Le digo, pero a México, ¿cómo le vas a regalar un pasaje a México? No, hermano, no sé si se entiende de que en realidad siempre hay uno, y está entre los dos, hay uno que es muy estúpido, muy A ver, permisivo, y no por no decir otra palabra, si querés que escuchar te tira abajo todo un trabajo. sí, Hércules, a mí me traen por consumo de cannabis un paciente, ¿no? Trabajando un montón el tema de cesación de cannabis, lo estigmatizaron los propios familiares, terrible. ¿Dónde se lo llevaron de vacaciones? A Jamaica, o sea, organizaron las vacas a Jamaica, ¿entendés? Claro, Después de estar claro, trabajando, sí. si ese es el mensaje que uno da, es un poco, pues yo se lo dije a la madre, se lo digo, pero ustedes están a la cabeza, le digo, Sí, ¿qué sí, mensaje? sí. Que no fume porro y lo llevas al emporio. El porro le está dando. ¿Qué esperás Claro. que haga? Pobre. Entonces, bueno, estos mensajes duales, estos también hay que, uno da un mensaje, que el mensaje no tenga, yo no quiero que fume porro, pero le compro una planta para que no vaya. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces uno tiene que poder trabajar y la verdad es que le está pasando a cada paciente también, ¿no? Como para ver lo que él ve, como para poder trabajar con eso también. ¿Sí? Un comentario Marta, ¿te parece que los otros chicos los charlemos en el próximo encuentro? Tenemos también de la parte de tener otro 9. Todos mudos quedaron. Ajá. Buenísimo. Muy claro No. la exposición. La verdad que para que no vea que quedan todos mudos, yo te digo, buenísima. La exposición desde lo médico muy claro, pero además muy bueno el espacio, me alegro que haya un segundo encuentro, porque nos aclarás y nos das herramientas para poder trabajar de otra manera, la verdad. Hermoso. Gracias por todos los aportes. Ahí a través del chat están todos los profesionales agradeciendo todos los aportes que nos has dado. La realidad es que los que no todos los días hacemos práctica directa con adolescentes, seguramente hemos recibido